Si Dios nos tratara a nosotros bajo el ámbito emocional de cómo Él se encuentra en este día, ¿cómo amaneció Dios hoy? Gracias, Señor. Gracias. Si juzgara a Dios como nosotros juzgamos, y si nos criticara el Eterno como nosotros criticamos, ahí es donde dice el salmista David, qué bueno que tú te acuerdas de que somos polvo. La semana pasada recibimos una palabra que hablaba de recibir la promesa de un milagro. ¿Cuántos recibieron esa palabra? ¿Cuántos abrazaron esta palabra? Amén. Amén. ¿Cuántos se vieron en brazos con esa palabra? Hay muchas personas que a lo mejor vieron a través de esta palabra y recibir ese milagro, ver regresar a personas a sus hogares, hijos que están apartados, esposos que se han ido de casa. A veces hay algunos que están pidiendo y esperando una sanidad y puedan recibir a través de la palabra la sanidad esperada, porque es el deseo y el anhelo y que está en el corazón de Dios. Y a través de su palabra se activan las bendiciones, ¿verdad? Que están en los aires y en su palabra para nosotros, conforme a lo que nosotros creemos tener. Cuando yo comencé en el estudio de la palabra, yo pedía mucho. Según yo iba leyendo sobre los profetas y sobre los hombres de Dios y las mujeres de Dios, yo decía, yo quiero un poquito de lo de Abraham, un poquito de lo de David, yo quiero un poquito de yo quiero un poquito de aquello. Y luego aprendí que el que mucho pide y al que mucho se le da, mucho se le exige. Gloria a Dios. Así que este es el resultado del pedir mucho. Gloria a Dios. Nosotros vivimos por fe, que es lo que nos dice la palabra. Ahora, nosotros no vemos para creer, sino que creemos para ver. O sea, el yo creer en algo que Dios tiene la capacidad de hacer, el yo creerlo y el yo confiar en ello es lo que me va a llevar a ver eso que yo deseo, que anhelo, que está en mi corazón y que sé que Dios tiene la capacidad de darme. En esta mañana, la palabra que el Eterno puso en mi corazón me fue un poquito, vamos a decir, difícil digerirla, asimilarla para poder transmitir la palabra para todos nosotros. Y el tema de esta mañana es identidad y espejos en acción. Identidad y espejos en acción. Y tú me podrías decir, bueno, porque ya usted nos ha hablado mucho de la identidad, ya usted nos ha hablado del espejo, pero siempre Dios tiene un lápiz que le vive sacando punta, y tiene que ser muchas veces con el hecho de que no entendemos mucho esa parte, no lo hemos entendido a plenitud. Y todo buen maestro, ¿qué hace cuando los estudiantes no aprenden algo? Lo repite. Cuando nos partimos en un examen, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el examen. Digo, dependiendo del maestro, ¿verdad? Muchas veces nos hacen tomar el examen de nuevo. Y Dios es experto en darnos el examen de nuevo hasta que lo aprendamos. Recordé que yo no puedo decir que he participado en ninguno de ellos, pero a veces en películas vemos que hay circos que tienden a tener una habitación con diferentes espejos. ¿Quiénes han visto? ¿O quiénes han ido a un circo que haya participado, pero que tiene muchos espejos? La casa de los espejos. También puede ser. Pero la situación es que en esos espejos la persona puede verse alta, bajita, gorda, flaquita. De todas formas, ¿no? Es la misma persona, pero la diferencia la hace ¿qué? El espejo.
Así que también pensé en los retrovisores que tienen nuestros vehículos. Nosotros, hay unas letras pequeñitas que dicen que los objetos están más cerca de lo que nosotros vemos en el espejo. ¿Ustedes no lo han leído? No son todos los cristales los que lo dicen. Sí, todo lo traen. Pero a veces no percibimos esas letras. Y lo que nos está diciendo, lo que pasa es que mayormente siempre lo traen en inglés. Pero lo que nos está diciendo, objects on the mirror y look closer than they appear. O sea, esos objetos que, o sea, lo que tú estás viendo, los vehículos que estás observando, ten más precaución porque están más cerca de lo que tú percibes a través de ese espejo. ¿Alaba? Bueno, pues nosotros actuamos como esos espejos. ¿Alaba? Porque cuando nos ponemos al frente de un espejo para mirarnos, dependiendo de lo que nosotros queramos ver a través de ese espejo, también influye en nosotras, principalmente las hermosas mujeres que somos, ¿verdad? ¿Cómo nos encontramos emocionalmente? Si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos enojadas, vamos a recibir del espejo las diferentes características, ¿verdad? O de acuerdo, la sintomología de lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo es eso que nosotros actuamos como espejos? Bueno, se nos ha enseñado que nosotros somos el espejo del que está enfrente de mí y yo soy el espejo del que está enfrente de mí y el que está enfrente de mí es mi reflejo. Y nosotros tenemos la particularidad de utilizar los ojos biónicos que no tenemos y los ojos láser, tipo Misión Imposible, y siempre estamos queriendo analizar a las personas que están al frente de nosotros. Y calificamos a las personas porque tenemos un ojo para todos los demás, pero no para utilizar que lo que estamos viendo en nosotros es el reflejo de nosotros mismos. ¿Alaba? ¿Cuántos recuerdan las fieras indomables? Que decía la moraleja o la historia que nosotros tenemos dentro. Y nos hablaba del halcón, nos hablaba de del águila, de la serpiente, de los conejos y de un burro. Y nos decía que los ojos siempre están lanzándose sobre la presa, que son los ojos del halcón. La boca de la serpiente, que por más que nosotros tratemos de moldearla, desde que se abre, dispara palabras hirientes o sale, como dicen, me dicen a veces los hijos míos, mami, pero que esto no tiene filtro. Es algo como que sale así, instantáneo, ¿verdad? Los pies de conejo, porque siempre quieren ir donde le place. Y el burro, porque representa el cuerpo, porque siempre está cansado y siempre encuentra una excusa para asumir lo que tiene que hacer. Y el león, me faltó el león, que es referente al corazón, porque el león quiere ser el rey y sobre todo le gusta que lo halaguen, y aparte de eso es vanidoso y orgulloso. Y según mis emociones, si mis emociones no están equilibradas, sometidas a la palabra de Dios, mi razonamiento estará conforme a como yo esté almáticamente. Para calificar a las personas o para que las personas se unan a mí conforme a como yo me encuentro. Samuel, voy a poner un ejemplo a través de Samuel, cuando fue enviado por Dios a ungir a David por mandato divino, ya él tenía una característica de lo que era, lo que él entendía que para Dios debía ser un rey. ¿Por qué? Porque conforme a como había sido Saúl, alto, fuerte,
Dice que sobrepasaba entre todos los demás en el pueblo. Así que, de acuerdo a esas características, Samuel esperaba que el próximo rey que Dios iba a escoger para posicionar como rey debía tener esas características, ¿verdad? Así que cuando comienzan este desfiles de los hermanos de David, grandes, fuertes, gigantes, y decía, no, ese no es, no, ese no es, no, ese no es. ¿Falta alguno? Y cuando llega este muchachito que entra por la puerta diciendo, pero yo me imagino a Samuel hablando con él, no, pero tú tienes que estar relajando. Pero, ¿dónde? No, pero no puede ser ese. ¿Cuáles eran las características de David? Pequeño, flaquito, a lo mejor pelú, joven, se nos dice que era de buen parecer, pero había algo en él que solamente Dios veía, pero Samuel no. Porque Dios no andaba buscando características, ni fortaleza, ni que fuera erguido, ni que fuera alto, ni que fuera fuerte. Dios andaba buscando un hombre conforme a su corazón. Y es las características precisamente que Dios le dice a Samuel: me he provisto de un varón conforme a mi corazón. El primer rey que Dios había escogido para el pueblo fue un rey conforme a las características del pueblo. Y por lo tanto había sido un mal rey. Porque sabemos por la palabra que inmediatamente desde que él comenzó, aún Dios transformando su mente, su corazón, a ser rey, hubo algo que va a depender de nosotros. Y es que somos nosotros los que abrimos el corazón para con Dios. ¿Cuántos recuerdan que una de las cosas que Saúl le decía a Samuel era: tú Dios, yo he hecho lo que tú Dios dice? Así que en esta ocasión, cuando Dios escoge a el próximo rey, escoge a un rey que lo amaba, que le obedecía, que lo buscaba. Porque aún así, siendo niño, siendo joven, pastoreando las ovejas, conoció al Dios que lo ha ayudado, al Dios que a lo mejor clamaba, y los sabemos porque muchos de los salmos que tenemos vienen desde David, desde que era jovencito. Segunda de Gálatas, capítulo 2, del 11 al 14, Pablo tiene un intercambio con un hipócrita y papelero. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Nosotros le decimos papelero en el rigor, ¿verdad?, de nosotros. Pero la palabra establece que Pablo, el apóstol Pablo, le dijo: tú estás siendo hipócrita. Gálatas 2, versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, lo enfrentó, porque era de condenar lo que él estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Alaba. ¿Cuántos de nosotros en algún momento dado no hemos actuado como actuó Pedro? Actuando de una manera delante de personas y haciendo sentir mal o hiriendo a personas queridas por querer quedar bien con otros, a pesar de que hiera a aquella persona que ama. En Génesis 37 hay una situación que se desata, y lo estudiábamos el miércoles
a través del estudio de la palabra. Dice Génesis 37:3, y amaba Israel a José, y Israel es Jacob. Recuerden que cuando él tuvo la lucha con el ángel, después se encontró con Dios, Dios lo visita y recalca el nombre de Israel. Así que Jacob tenía dos nombres, un nombre físico y un nombre espiritual. Cuando Jacob es llamado Israel, se habla de un nombre espiritual, porque eventualmente Israel, que se convirtió en ¿qué? En una nación. Así que se nos especifica que como él había tenido a José en su vejez, la palabra dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Yo le decía a los hermanos que yo difería de que fuera que lo quisiera más, sino el hecho de que él se encontraba en una etapa de su vida donde ya había alcanzado una madurez y podía apreciar en ese chiquito lo que a lo mejor no pudo apreciar en sus hijos cuando lo tuvo por el trabajo. Aprendemos a ser padres siendo padres, aprendemos a ser hijos siendo hijos. Nadie aprende, puede ser que nazcamos con ese chip, indiscutiblemente, claro, Dios pone en nosotros lo que nosotros necesitamos, pero eso se activa cuando viene ese hijo. O sea, aprendemos a ser madres cuando tenemos un bebé. Aunque vamos siendo instruidos muchas veces en nuestros hogares, cuando ayudamos a nuestros padres con nuestros hermanos pequeños, ya eso es algo que uno va, cuando llega, tú no llegas de cero, ya tú sabes lo que es más o menos lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, pero es muy diferente cuando el niño es tuyo. Ahí lleva otro tipo de trato, ya ese tú no lo puedes mandar para la casa de su mamá, como digo yo a veces con los nietos, digo, no, esos son míos, yo los quiero y los adoro, pero cuando yo me canso digo, ¡se van! Pero esa no, esa se queda en mi casa ahora. Así que le tiro la toalla a Jacob, a Israel, en este momento, a través de esta palabra. Ahora, la palabra establece que él le hizo una túnica de diversos colores. Y cuando habla de que le hizo una túnica de diversos colores, quiere decir que le mandó a hacer una túnica que costaba, en ese tiempo tenía que costar mucho dinero. O sea, era especial. Si tenía diferentes colores era algo donde había que trabajarla más, porque había que ponerle esos colores. Era de lino. Y dice, inclusive, hay ciertos libros que dicen que tenían piedras preciosas. Así que este tipo de túnica se podía decir que lo utilizaban los príncipes. Los hermanos veían entonces a través de este niño, este nuevo hermano, una diferencia. Lo vestían como príncipe delante de ellos. Ahora, ¿por qué los hermanos tuvieron celos? Que dice que en realidad aquí dice su padre lo amaba más que a todos sus hermanos y sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que cuando él se acercaba a ellos y hablaba con ellos, las respuestas de ellos hacia José eran bruscas. Nosotros participábamos el hecho de que estamos hablando de que habían 10 hijos en ese entonces. Estaba José y después es que nace el segundo hermano por parte de madre y padre, que es Benjamín. Así que habían 10 hermanos que se habían criado con diferentes madres y nosotros inculcamos en nuestros hijos lo que nosotros sentimos en nuestros corazones, los procesos por los que nosotros estamos pasando. Y si vienen de mujeres que no se sienten amadas por este hombre, porque sabemos que la palabra nos especifica que la mujer que amaba a Jacob era ¿quién? Raquel. Así que de todas maneras puede ser que sí había una diferencia entre los demás hijos y los hijos que tuvo con Raquel, la amada. Y estos jóvenes veían
a través de su hermano lo que a ellos le hizo falta. La atención que el papá le daba y que ellos entendían que debió su papá haberla hecho en ellos. La capa que le hizo José, a nosotros no nos hizo ninguna capa. O sea, estaban reflejando todo lo que tenían dentro, ya sea en el proceso de su niñez, de su crianza, tanto por la situación de las madres y también por lo que ellos traían en sus corazones. Se sentían rechazados por su padre. Y a veces nosotros tenemos la particularidad que hasta de gracia le decimos a los niños, ya eso es algo que no lo hace. Entiendo que uno tiene una madurez ahora diferente. Y si alguien se lo dice a mis hijos o a mis nietos, yo digo, eso no es así. Pero la gracia muchas veces de antes era decirle cuando un niño nacía y había un hermanito, te quitaron la falda, ya a ti no te quieren. ¿Eso no es? Entonces, ¿qué iba haciendo eso que no era verdad en un niño? Que no tiene la capacidad de distinguir que lo que me está diciendo la persona no es así. O que mi mamá no dice nada de lo que la persona está diciendo. Porque a veces lo tomamos como chiste. Pero esas palabras de chiste, de mal gusto y de mal chiste, están causando en esos niños una herida en sus corazones. Y están de que de por sí de verdad se sienten un poquito rezagados porque ya no hay la misma atención, y un bebé, indiscutiblemente, requiere más atención que un niño de 4, 5, 6 años. Requiere atención, pero no la misma atención que un bebé que acaba de nacer. Así que hoy en día te voy a comparar eso a lo que se está viviendo a través de los medios sociales, donde la gente comparte sus vivencias, supuestamente entre comillas, de muchas formas, y plantea a través de fotos y de medios un estilo de vida que no necesariamente sea el que tengan originalmente, pero hace confundir a los que están viendo ese video de que quieren tener ese estilo de vida que esa persona tiene. Y muchas veces eso es lo que es solamente un video. Yo recuerdo, yo no sé si todavía lo dan en el cine, no sé si era de un refresco, que eran unos muchachos que estaban haciendo una foto y entonces ponían en el fondo como que estaban en la playa, pero en realidad estaban en el garaje de su casa. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, hoy en día, la gente a través de los medios sociales vive bombardeando a aquellos que se entretienen bastante con ellos, viendo lo que las otras personas publican, dando a entender que ese estilo de vida, de esa manera es que se tiene que vivir. Y a veces la gente, amados, reciben el cheque de lo que trabajaron en el día de hoy, van y lo tiran en la tienda, porque tienen que andar nítido para tirar la foto, pero ahí dejaron el sueldo, ahí dejaron la semana, aunque después estén volviéndose locos, que qué van a hacer, pero por mantener ¿un qué? Una apariencia. Gloria a Dios. Y que no es otra cosa que una apariencia. Así que estamos siendo espejos, dando un mal ejemplo. Porque no todos tienen la capacidad. No todos van a ser influencers, porque hoy en día todos quieren ser influencers. Pero muy pocos quieren
estudiar la palabra de Dios y vivir y dar el ejemplo y ser la luz que Dios quiere que nosotros seamos. Y sobre todo, que todavía no aprendemos que los que están subiendo, nosotros lo que somos es el soporte para ayudarlos también a levantarse. Que como los amigos aquellos que llevaban al amigo paralítico y que hicieron lo imposible para llevarlo a Jesús, para que fuera sanado, que no fue sanado por la fe del paralítico, sino por la fe que sus amigos tenían. Y la palabra lo dice. Entonces no estamos utilizando la palabra como espejos, como el espejo que debe ser para nosotros. El que nosotros nos veamos reflejado en quien nosotros queramos ser, ya sea un Pablo, ya sea un Samuel, ya sea un José, ya sea un Jacob. Hoy queremos llamar las masas o cautivar las masas. Pero sucede una cosa que yo aprendí hace unos años atrás, en el hecho de que nosotros seguimos, yo era una de ellas, personas que te pompean, que te dan energía y que te dicen y que, como dice Piña, pata voladora, y se suben el abanico. Pero sucede una cosa, tú recibes esa palabra y realmente la recibes con energía. Pero cuando tú tratas de dárselas a otros y que tengan el impacto que tuvo en ti y tú no lo ves en los otros, esa palabra se va. Es como que esa energía ¡pum!, se te apaga. La recibes para ti, pero tú quisieras poder que sea recibida de la misma manera. Yo entiendo que el deseo de Dios es que nosotros nos veamos reflejados en el espejo de su palabra, en quien Él quiere que nosotros aprendamos a ser, a encontrar la identidad que Él nos ha dado a través de su Hijo. Vine corta hoy. Voy a buscarles Hechos 10. Vamos a buscar Hechos 10. Santo es el Señor. Me fui otra vez. Hechos. En Hechos 10 pasa una situación. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado a que le asistieran. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. Yo nunca me había percatado de esta palabra. Yo había entendido que era un sueño. Yo no sé de dónde yo saqué eso. O si es que ¿sabes que hay diferentes tipos de traducciones? Pedro tuvo gran hambre, quiso comer, y mientras le preparaban algo, o sea, el tipo estaba despierto, había estado orando,
le dio hambre. Y en lo que estaba esperando que le dieran la comida que le había dado, le sobrevino un éxtasis, vamos a decir que una visión. Y vio el cielo abierto. Y una de dos, o le sobrevino una visión, o su alma fue sacada de su cuerpo, porque dice que vio el cielo abierto, o sea, es como que vamos a ir al paso, según lo que dice aquí. Y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y a eso se llama al hecho de que aparentemente lo que se le estaba dando, como especifica aquí, cuadrúpedos, terrestres, reptiles, eran animales que por ley el Eterno tiene la lista de lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Así que le está diciendo: yo no puedo comer esto porque esto pertenece a la lista de los animales inmundos, por lo tanto yo no puedo matar y comer. Y esto lo hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ustedes recuerdan que anteriormente, cuando estábamos leyendo en Gálatas, Pedro tenía la situación de que cuando estaba con los gentiles, actuaba de lo más bien. Pero cuando llegaban los de la circuncisión, o sea, los que le decían: ok, tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que circuncidarte. Entonces exigía lo mismo que exigían los otros. Así que fue necesario que Dios le diera esta visión para que él entendiera, por si no había comprendido bien la lección. Se la repitieron de nuevo. Le dieron primero la visión, porque a lo mejor eso era lo que él entendía que eran los gentiles. Alaba. Así que llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Yo no sé ustedes, pero yo quiero de eso. Yo sigo pidiendo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Hizo como hizo Rahab, con la promesa de que yo los voy a salvar a ustedes, pero cuando ustedes vengan, ustedes tienen que salvarme a mí. Y le puso a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a los cuñados, hasta el perro. Él se reunió a todo el mundo. Y la palabra lo especifica también, que no solamente él era temeroso de Dios y que amaba a Dios y que daba al pobre, sino que también su familia era
Él era el testimonio y había enseñado a su familia, a sus hijos. Todos participaban. Me recordó a Abraham. Porque la palabra establece que Abraham tenía esta capacidad de sentarse afuera de las tiendas para todo el que pasaba. Le daba la oportunidad de que se entraran, se bañaran, le daba un plato de comida y mientras comían les hablaba del Dios grande y poderoso. Yo creo que es algo que a nosotros se nos ha olvidado. La importancia de seguir hablando y dar a conocer la grandeza de nuestro Dios. Así que cuando él se postró, Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, o sea, yo no merezco ningún tipo de adoración. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué les hablaba del espejo? ¿Cómo él entendía la visión que Dios le había dado? O sea, tú vas, esto que tú estás recibiendo era para que él entendiera que lo que para él en ese momento era abominable, era con lo que él se iba a presentar. Y entender que él ve a la gente de una manera, pero Dios la ve desde otro punto de vista. Así que él dijo, estoy aquí porque Dios me dijo que viniera. Así que dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir aquí? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y esto me recuerda muchas veces lo que yo les recalco, el hecho de que nosotros tenemos que hacer depósitos en el cielo. Y más claro de ahí, creo que no canta un gallo. Depósitos en el cielo, ¿cómo? Ayudando a quien lo necesite, dándole un plato de comida a quien lo necesite, supliendo ropa a aquel que necesite. Si usted tiene 2 platos, de uno. Usted tiene dos trapos, regale uno. Y te aseguro, por experiencia propia, que mientras tú más das, más tú recibes. El que le da al que necesita, le está prestando a Dios, y cuando Dios devuelve con intereses. Va a pedir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto a mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti, tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y entonces aquí es el cherry, este versículo es el cherry de lo que yo quiero traerte. El cherry on top. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y te lo vuelvo a repetir, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que, amados, comprendemos nosotros verdaderamente que Dios no hace acepción de personas. Cuando a veces no queremos darle a lo mejor una palabra
o una palabra que sentimos en nuestros corazones a alguien porque entendemos que esa persona o no la va a recibir o no la necesita o no va a encontrar o no va a entender lo que le quiero decir. Y no somos nosotros lo que somos es instrumentos, vasijas para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Nosotros somos lámparas que Dios ha encendido para traer luz a aquellos que se encuentran en oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos a nivel de nosotros mirar a otro para criticarlo, sino para verme verdaderamente reflejado en él y poder entender qué me ha pasado, en qué nivel está la persona. Nosotros verdaderamente vamos subiendo, escalando peldaños. Y entonces, de acuerdo a mi vivencia y verme reflejada en esta persona, puedo entender y tener la capacidad de ayudarla o ayudarlo y que pueda como poder recoger y armar el rompecabezas de su vida. Amados, hay tantos seres humanos rotos en el mundo. Estoy escuchando de personas que están llegando al salón con situaciones realmente almáticas, que no entienden que muchas de las cosas que están viniendo a su vida vienen precisamente por vivencias que no han sido sanadas, que pueden generarse y degenerarse luego en lo que se llama un ataque de pánico. Y es precisamente lo que el Eterno quiere evitar en nosotros. Si Dios nos viene enseñando lo que somos desde que empezamos a ser formados en el vientre de nuestra madre, y que por los sucesos que hayamos pasado en nuestra vida, que nos causaron dolor, que nos causaron frustración, que nos hizo sentir se me fue la palabra, gloria a Dios, aleluya, santo, abandonados, traumas, vivencias que no son sanadas, sino que lo que hacemos es que la engavetamos en esta computadora maravillosa y grandiosa que ha hecho nuestro Dios, que es nuestro cerebro. Van a ser despertadas en un momento. Lo que uno menos espera es el detonante que se utiliza para crear en nosotros el mayor ataque de pánico que nos pueda suceder. Dios nos libre de eso. Pero me encanta que nuestro Dios nos está enseñando y nos viene adiestrando y nos viene sanando para que nosotros tengamos la capacidad de no permitirnos a nosotros mismos llegar a ese nivel. Porque si yo soy sana, si yo soy curada, si mis heridas llegan a cicatrizar, entonces eventualmente no voy a llegar a un nivel de tener un ataque de pánico y vivir en un ataque de pánico, en tenerle miedo a la vida, en estar herido y seguir hiriendo a las personas que amo, a pesar de amarlos, porque no he podido canalizar mis emociones y no he aprendido a amarme a mí mismo. Entonces, la identidad en quién somos en nuestro Señor, el poder entender que hemos sido injertados, como establece el apóstol Pablo a través del libro de Hebreos, en un árbol del olivo, que es el natural, siendo nosotros olivos silvestres, para que nosotros nos nutramos de la savia que produce este nuevo árbol. Por lo tanto, adquirimos una nueva identidad a través de nuestro Señor, a través de la adopción. Nos da un nuevo nombre, nos enseña a salir del pasado y no permitir que el pasado
siga siendo dueño de nuestro presente para que nos permita vivir conforme a lo que Dios nos ha creado y nos ha permitido tener. Y ser agradecido de lo que tenemos, porque Dios nos ha permitido tenerlo. A empezar a ver a través de los ojos de Dios. Ver las cosas desde los ojos de Dios, desde otra perspectiva. La palabra establece que este Señor era temeroso de Dios y hacía justicia. Y la palabra establece que el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Dios. Así que Dios se agrada en el que le teme. Y temer a Dios es de sabios. Recuerden que Dios no hace acepción de personas, por lo tanto tampoco nosotros debemos hacer acepción de personas. Y si verdaderamente amamos a Dios y amamos su palabra, que el láser que nuestros ojos utilicen sea para extender la mano al que lo necesite. Con palabras de aliento, con palabras de amor como las que nos ha dado el Eterno. A tener empatía. Y yo sé que la lucha con la carne, porque muchas veces, lo que sale es la vieja criatura, pero a esa vieja criatura hay que someterla a la palabra del Eterno y a lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que me hizo pensar y analizar, amados, si Dios fuera un Dios emocional, si Dios nos tratara a nosotros bajo el ámbito emocional de cómo Él se encuentra en este día, ¿cómo amaneció Dios hoy? Gracias, Señor. Gracias. Si juzgara a Dios como nosotros juzgamos, y si nos criticara el Eterno como nosotros criticamos, ahí donde dice el salmista David, qué bueno que tú te acuerdas de que somos polvo. Porque si tú me trataras conforme a lo que yo necesito ser tratado, ya tú me hubieras desintegrado. Qué bueno es Dios. Dios es un Dios que nos corrige. Dios es el Dios que nos enseña. Dios es el Dios que nos pone una capa de príncipes, así como le puso Jacob a su hijo. Porque Él nos dice en su palabra que nosotros somos la niña de sus ojos. Y así como los hermanos de José se levantaron enojados y lo echaron en el pozo, así muchas veces hay personas que se levantan en contra de lo que Dios ha hecho en nosotros y nos quieren echar en el pozo después que Dios nos sacó. Pero está en nosotros no dejarnos echar en ese pozo de nuevo. A dejar caer. Recuérdense que los propósitos de Dios no mueren. Cuando José fue echado en ese pozo por sus hermanos, hay libros que nos enseñan que el pozo estaba lleno de serpientes y escorpiones. Y la boca de cada uno de estos animales fue tapada. Así que puede ser que tú no estés pasando el mejor momento de tu vida y te sientes que te encuentras, que te han lanzado en ese pozo. Pero todavía la mano de Dios sigue extendida y no importa cuán hondo sea el pozo. La palabra establece que como el buen pastor que Él es, su vara y su cayado llegan a los lugares que nadie puede llegar. Solo el pastor de pastores. ¿Cuál es la enseñanza? Culminando con esto, que tenemos que meternos, taladrarnos en nuestro cerebro, que como nosotros juzguemos, seremos juzgados, que como nosotros midamos, seremos medidos, que el espejo que yo use para mi hermano también
será utilizado, como nos dicen, todo lo que digas será usado en tu contra. Que de acuerdo a tu condición te identificarás con los demás. Y esa identificación no es otra cosa que el reflejo de nosotros mismos. Cambiemos nuestros ojos, limpiemos nuestros lentes y usemos los espejos de Dios y miremos a través de Jesús, a través de la palabra, y utilicemos la palabra que dice, llevando nuestros sentidos a la obediencia de Cristo. Hay que entrenar nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, para que sean de edificación. Usemos el espejo de nuestro Señor y Salvador, que no se bajó del madero por amor a nosotros, y que entregó su vida en obediencia y amor, y que sigue intercediendo por nosotros. Identifiquémonos con el autor de nuestra fe.